Procede la juez tercera penal del circuito con funciones de conocimiento del Distrito Judicial de San José de Cúcuta a instalar la audiencia de formulación de acusación dentro del radicado 54.001-6001-134 por la conducta de hurto calificado y agravado en concurso con secuestro simple agravado. Procedo a verificar la presencia de las partes. Corre traslado a las partes se advierten causales de incompetencia, recusación, nulidad, conflicto de jurisdicción, solicitudes de aclaración, adición o corrección al escrito de acusación. Señora fiscal. Señoría, la Fiscalía no encuentra ninguna causal de incompetencia, nulidades dentro de la presente investigación y advierte que efectivamente va a adicionar en el escrito de acusación los videos tomados a las cámaras de seguridad que dan cuenta de la ocurrencia de los hechos. Eso se adicionará al momento de la formulación de acusación. Los videos que fueron utilizados para hacer el álbum fotográfico del recorrido que desde el inicio de los hechos hasta que la víctima es abandonada en el sector del anillo vial. No es más, señora juez. Gracias, representante de Víctor. Sí, señoría, no tengo ninguna manifestación frente a causales de incompetencia, nulidades o observaciones al escrito de acusación. Agente del Ministerio Público. Señoría, usted resulta competente para conocer de este asunto, dada la naturaleza de los delitos que se le están adjudicando al acusado. No se avisoran causales de impedimento ni de recusación, tampoco nulidades, y no hay observaciones frente al escrito de acusación. Gracias, señoría. Gracias. ¿Del señor defensor? Gracias, señoría. Considera esta defensa que no hay causales de incompetencia, impedimento o recusación. No se hará solicitud de nulidad, pero sí hay unas observaciones que considero necesario realizar en busca de que se aclare un poco el escrito de acusación, el cual considero que adolece los requisitos del 337, aspectos que daré a conocer una vez así me lo permita. De una vez, señor defensor. Gracias, su señoría. Debo indicar que el artículo 337 establece los requisitos formales del escrito de acusación, los cuales impone a manera de obligación, al decir deberá contener. Y entre ese listado vemos que el numeral segundo exige la realización de una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, además en lenguaje comprensible. Por lo tanto, considero necesario que en esta etapa de subsanación se indique con claridad a quién se refiere la Fiscalía General de la Nación cuando señala, entre comillas, junto con otra persona identificada con prendas de la misma institución. Me refiero a la página 2 del escrito de acusación. Ello para al menos la defensa poder preguntarle al procesado si tan siquiera conoce a esa supuesta persona con la que, según la Fiscalía en su escrito, tuvo una planeación de la comisión del delito. Entonces, como allí se refiere la Fiscalía a eso, junto con otra persona identificada con prendas de la misma institución, solicito que se me aclare a qué persona puntualmente se está haciendo referencia, porque ello es un hecho jurídicamente relevante en atención a que la conducta escogida, pues precisamente tiene dentro de su agravante la coparticipación criminal. Entonces, es necesario saber con quién es que se realizó esa supuesta coparticipación criminal. Adicionalmente, existe una afirmación en el escrito que señala, abro comillas, bajo amenaza e intimidación con elemento similar a un arma de fuego, cierro comillas. Considero necesario que se aclare cómo era ese elemento al que la Fiscalía se refiere como similar a un arma de fuego. Es decir, estamos hablando de un arma de fogueo, o estamos hablando de un arma pero dañada, o estamos hablando de una escopeta de mentiras. ¿Qué tipo de arma, qué tipo de calibre simulaba? Esta situación considero que son hechos jurídicamente relevantes para poder al menos ponerme a averiguar de aquí a la audiencia preparatoria si mi cliente en algún momento adquirió o no algún tipo de esos elementos. En cuanto a la afirmación, abro comillas, bajo la amenaza de que sería involucrado en un proceso de estupefacientes, cierro comillas. Considero necesario que
se deba aclarar en esta etapa cómo era finalmente la intimidación. Es decir, si realmente fue una intimidación con un objeto similar a un arma de fuego o si por el contrario, como parece verse en líneas posteriores, se trataría de una intimidación con un aspecto de amenaza de judicializar por droga. Entonces considero necesario que se haga claridad cuál de las dos intimidaciones era, en tanto que las mismas entrarían a ser contradictorias. Y adicionalmente, pues considero que se debe indicar en caso de que se permanezca incólume ese señalamiento de amenaza de judicialización con droga, que se diga si existió alguna exhibición de alguna sustancia estupefaciente dentro de esa presunta intimidación, de tal manera que la defensa pueda conocer ese aspecto que es un hecho jurídicamente relevante y que me permitiría saber si es prudente o no consultar sobre si en la patrulla habían residuos de alguna sustancia o alguna situación por el estilo. Adicionalmente, en cuanto a la presunta intimidación de droga que se señala en el escrito, pues considero necesario que se aclare si esa intimidación surgió por parte de la persona que conducía presuntamente aquel vehículo o si por el contrario era de aquella persona que según la fiscalía apuntaba con el objeto similar al arma de fuego. Ello pues para conocer cuál era puntualmente los roles, los supuestos roles que habrían hecho parte de esa supuesta coparticipación criminal. De lo contrario quedaría una acusación desde un señalamiento muy abstracto. En lo que tiene que ver con la fiscalía, al afirmar, abro comillas, movilizó a la víctima por diferentes partes de la ciudad durante hora y media, actualizaba mediante llamadas su proceder a otras personas, cierro comillas. Considero que es un hecho jurídicamente relevante el saber, como mínimo, a qué personas se está refiriendo puntualmente la fiscalía en su escrito, es decir, cuántas personas y quiénes eran esas personas. Ello para que solo así la defensa pueda saber realmente por qué aspectos va siendo convocado a juicio y pueda entrar a corroborar si realmente existió aquella presunta comunicación de actualización a la que se refiere la fiscalía. Esto en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales de hechos jurídicamente relevantes. Pero adicionalmente hay otra situación que genera observación y es la del numeral quinto de ese mismo 337, que tiene que ver con la relación del descubrimiento de las pruebas. Según el legislador, pues se debe hacer en un documento que contenga una serie de requisitos, entre ellos el literal C, que tiene que ver con el nombre, dirección y datos personales de los testigos, entre otros. El artículo es más largo. Pero frente a esto, pues se echa de menos que en cuanto a la cápite de víctima del escrito de acusación, pues esos datos brillan por su ausencia, en tanto que solo se señala que esta persona tiene una cédula, no se sabe expedida en qué departamento, en qué municipio, aparecen allí sus nombres, pero no se indica de ninguna manera ni cuál es su dirección, ni el barrio, solo el teléfono y aparece que no tiene correo electrónico, situación que es fundamental para efectos de cualquier traslado o para cualquier enlace de conexión a las audiencias posteriores, teniendo en cuenta la virtualidad que nos rige. Este aspecto de incumplimiento de requisitos formales en cuanto a los datos personales, pues genera una mayor preocupación, por eso no se puede pasar por alto, y es porque en la página 5 del escrito se dice que el testigo de nombre Luis Andrés Contreras Suárez será ubicado a través de la víctima. ¿A cuál dirección? Le envío una citación a Luis Andrés Contreras, no lo sé porque el escrito, esos datos brillan por su ausencia. De las solicitudes de aclaración se corre el traslado a la delegada de la Fiscalía. Gracias, su señoría. Respecto de las solicitudes de aclaración que solicita la defensa, solicita él que se aclare el escrito de acusación referente a los hechos, porque en el criterio de él, el escrito se encuentra incompleto y requiere saber con qué tipo, la primera, si no me equivoco, es esta, con qué tipo de arma de fuego, las características del arma de fuego, o si el arma de fuego con el cual la víctima manifiesta que era intimidado, si esta arma era de fogueo, si se utilizaba, si no se utilizaba, su señoría. El relato de los hechos que se describe en el escrito de acusación y señor Daniel Neira, defensor, se extrae de los hechos narrados por la víctima en su denuncia.
Aquí no estamos, al señor no se le está acusando por un delito de porte ilegal de armas o la utilización de arma de fuego. Desconocemos si el arma era apta o no para disparar. Lo cierto es que la víctima manifiesta que era un arma de fuego o un elemento similar a un arma de fuego. Desconocemos si esta funcionaba así o no para establecer si era una de fogueo o era un arma de fuego tal como lo describe el decreto 2535. Entonces creo que en esta parte queda clara su solicitud de aclaración. Ahora, manifiesta igualmente que requiere que se digan con qué otra persona era que en la parte del escrito de acusación, después de que señala en su calidad que el señor Jesús hoy imputado y probablemente acusado, que iba con otra persona y que se le describa con qué persona iba esta persona, la cual también portaba prendas militares o alusivas a la Policía Nacional. Doctor Daniel, se desconoce el nombre de esta otra persona con la cual iba la víctima. Desconocemos cuál es el nombre de la otra persona que iba en compañía de su hoy procesado. También requiere usted, señor defensor, que se le aclare cuál era la amenaza que se le hacía a la víctima, si era lo uno con arma de fuego o si la amenaza era de tipo moral, atendiendo a la presunta manifestación que le hacían sus captores de involucrarlo en un proceso judicial por estupefacientes. Según el relato de la víctima, eran las dos personas las que le hacían esta manifestación, es decir, que esa amenaza o esa intimidación que le hacían para doblegar la voluntad de esta persona eran de dos tipos, utilizando el arma de fuego y asimismo se hacía una presión o un constreñimiento moral al hacerle la advertencia o indicarle de que lo iban a involucrar en un proceso por estupefacientes. Es decir, que había dos tipos de amenaza. En cuanto a la aclaración de las direcciones para notificación de las partes a las cuales se ha solicitado a juicio, dentro de estos, el de la víctima, por seguridad no se da la dirección de vivienda de este ciudadano, pero usted, señor Daniel, en caso de requerirlo, lo podrá hacer a través de la Fiscalía o a través de Policía Judicial para que asista a las diferentes diligencias de que usted de pronto pueda requerirlo para una eventual entrevista, si es su deseo. Igualmente, con la del señor Luis Andrés Contreras Suárez, quien será requerido a través de la Fiscalía o a través de Policía Judicial, quien se pondrá en contacto para una eventual requerimiento que usted lo requiera. Dejo de esa manera aclaradas las solicitudes que hace la defensa. Gracias, señora fiscal. Así, con las aclaraciones de la delegada de la Fiscalía, se da el uso de la palabra para que formule acusación. Acusación en contra del señor. Se le acusa en calidad de coautor de la conducta punible descrita en el título 7º, delitos contra el patrimonio económico, capítulo 1 del hurto, artículo 239, hurto calificado, artículo 240, inciso 2, por cometerse con violencia sobre las personas, agravado, artículo 241, numeral 10, al desarrollarse la conducta por coparticipación criminal, con pena de prisión de 12 a 28 años en concurso heterogéneo, con la conducta punible descrita en el título 12, delitos contra la libertad individual y otras garantías, capítulo 2 del secuestro, artículo 168, secuestro simple, al retener a la víctima con un propósito diferente al secuestro extorsivo con circunstancias de agravación punitiva, artículo 170, numeral 5, al ser el acusado un miembro activo de la fuerza pública del Estado en su calidad de patrullero de la Policía Nacional y circunstancias de atenuación, artículo 171, al dejar voluntariamente en libertad a la víctima
con pena de prisión de 128 a 270 meses. La entrevista de fecha 26 de mayo del 2020 realizada a la víctima acta de audiencia, las audiencias preliminares de fecha 9 de diciembre del 2020 realizada ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías. Y su señoría, igualmente se adiciona el testimonio del señor Carlos Arturo, un momento, su señoría, García Rincón, quien puede ser ubicado en la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, y con él se puede allegar la hoja de vida del señor Jesús. Estos son los testimonios, su señoría, no es más. Gracias. Señora fiscal, ¿puede indicar para aclarar la incorporación que va a realizar a la acusación? Gracias, su señoría. Sí, su señoría, me permite un momento, me comunico con el defensor de víctima, le ruego me excuse 5 minuticos para poder aclarar bien lo de las incorporaciones. Le agradezco 2 minuticos, por favor. Sí, señora, se accede a la suspensión de esos minutos a las 4:46 de la tarde. Gracias. Se reanuda la diligencia siendo las 4:50 de la tarde. En la cual tenía el uso de la palabra de la señora fiscal. Continúe, por favor. Su señoría, le decía que por manifestación del defensor de víctimas y según el escrito de acusación, él me hace alusiones a algunas otras observaciones del escrito de acusación que no las tengo en el escrito de acusación que se me corrió traslado, pero quiero aclararlas y adicionar, sí, porque en este escrito de acusación que tengo en mi poder no las tenía, que son el testimonio del señor Carlos Arturo García Rincón, quien se puede ubicar a través de la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, y que con él, o él suscribió o hace llegar la hoja de vida del señor Jesús y la constancia de fecha 25 de junio del 2020 de la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, mediante el cual se informa el ingreso y cargos asumidos por el patrullero Jesús. El testimonio del señor Lucas Argenis Pavón Rincón, quien puede ser ubicado a través de la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, y con él se podrán introducir el oficio S-2020-049-0405 de fecha 25 de junio del 2020, mediante el cual se informa y se constata la asignación del vehículo de platas GKM08 a la Oficina de Talento Humano, especialmente al acusado. Pero eso ya estaba. El testimonio igualmente del señor José Leonardo Moreno Cañas, quien podrá ser ubicado a través de la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional. Su señoría. Y con él se allega la fijación fotográfica y de georreferenciación del recorrido que realiza el acusado mediante retenida a la víctima con el informe investigador de campo de fecha 15 de mayo del 2020. Asimismo, su señoría... Moción de procedimiento, su señoría. Asimismo, el de Francisca Chavarría Peña, que es la contadora... Delegada de la Fiscalía culmine con la intervención. Es que es lo que precisamente pretendo impedir con la moción de procedimiento, señora juez, porque es que las etapas en el proceso penal son preclusivas. Y cuando se le dio la opción a la señora fiscal de mencionar su adición, le precluyó la oportunidad adicionando solo un CD. Ahora me sorprende con una adición cuando ya tenía que formular la acusación, y sobre esas adiciones yo no pude, por ejemplo, hacer
una observación porque no sabía eso. Y ahora me sorprende con que hay 2 escritos de acusación, según entiendo por parte de la Fiscalía, que uno le llegó a la víctima que tiene unas cosas que a mí no me llegó y que ella tampoco tiene. Entonces, es la víctima quien le está solicite el uso de la palabra cuando vaya a hacer alguna intervención. Recuerde que estamos en una audiencia que, si bien es virtual, se debe conservar el decoro de la misma. He levantado la mano, he dicho su señoría, no me la ha concedido, señor. Defensor, guarde silencio. En un momento se le daba el uso de la palabra. Posterior a la solicitud de la delegada de la Fiscalía, el despacho correrá traslado para que haga las observaciones que correspondan. Continúe, señora fiscal. Su señoría, igualmente el testimonio de Francisca Chavarría Peña, que puede ser ubicado igualmente por intermedio de la víctima o del policía líder, en este caso el señor Jaime Augusto Arias Moreno. Ella es la contadora de la víctima, y por intermedio de ella se pretende hacer valer la certificación de fecha 30 de mayo del 2020 que sustenta la preexistencia del dinero y la actividad laboral de la víctima. Señoría, la Fiscalía quiere dejar sentado que, si bien es cierto, se están haciendo unas adiciones, pero también es cierto que la víctima tiene su oportunidad incluso hasta el momento antes de iniciar la audiencia preparatoria para hacer las adiciones que en su criterio pretenda hacer valer como víctima, que en este momento el defensor de víctimas me está corriendo traslado de los mismos, por eso yo hago alusión en este momento procesal. De esta manera dejo formulado, su señoría, muchas gracias. El despacho va a verificar un asunto del escrito de acusación en 1 minuto. Gracias. Una vez culminada la audiencia de formulación de acusación, en la cual la delegada de la Fiscalía ha indicado la adición de otros elementos materiales probatorios, en la cual el abogado de la defensa ha manifestado su oposición por esta pretensión de adición de elementos, corre de traslado al abogado de la defensa para que muy brevemente indique cuál es la intervención, y el despacho futuro le pide respeto una vez más y decoro, a efectos que se deje culminar con la intervención, como quiera que no estamos en una etapa en donde haya objeciones para interrumpir las diferentes manifestaciones o argumentaciones, en este caso de la Fiscalía. Señor defensor. Gracias, su señoría. Eso no pasaría si cuando yo levanto la mano me hacen alguna observación. Señor defensor, por favor, solamente sea concreto frente a la objeción que ha manifestado tener. Gracias. El artículo 339 es supremamente claro en cuál es el desarrollo de la audiencia de acusación y enlista el orden en que deben hacerse las intervenciones. Después de mencionar las incompetencias, impedimentos, recursos y nulidades, habla de que se tiene el espacio para hacer las observaciones al escrito y para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. Resuelto eso, dice la norma, se considera la palabra de la Fiscalía para que realice la acusación. Eso es lo que no se hizo. Es decir, en este momento esta audiencia se está viciando de nulidad porque después de precluida la intervención, como lo dice el 339, se le está permitiendo a la Fiscalía hacer unas adiciones, adición sobre adición, cuando ya le había precluido la etapa. Y frente a esto, por ejemplo, su señoría, observamos que la Fiscalía menciona que habrían 2 escritos de acusación. Uno que le habrá llegado al representante de víctimas, así se entiende de esa intervención, y otro que es el que se me presentó a mí. Entonces hoy, por ejemplo, en esa segunda edición extemporánea se menciona a Carlos Arturo Gómez Rincón como testigo y se dice que esta persona llegará a una hoja de vida, pero no se indica cuál es la fecha en que de esa hoja de vida, como tampoco de la constancia de talento humano, ello para poder que la defensa conozca si realmente esa adición es algo que la Fiscalía ya tiene o que a última hora se le ocurrió recolectar. La fecha sería primordial en virtud de la siguiente audiencia preparatoria para realizar alguna oposición al respecto. En cuanto a, se adiciona, dijo la Fiscalía que a Francisco Echavarría Parra, pero luego se refiere a esta persona como alguien de una constancia de contadora, es decir, me da un nombre masculino y luego me dice que se trata de una femenina al hablar de una contadora de una constancia del 30 de mayo del 2020. Entonces no entiendo si es que Francisco es mujer y es la contadora o es quien recolectó esa información, situación que considero debe ser
objeto de este tipo de oposiciones. Lo mismo que se menciona que existe un álbum fotográfico de georreferenciación de José Moreno Cañas. Sin embargo, esta persona no está enlistada como testigo. Quisiera saber si ese informe o si esa fijación fotográfica ya existe, qué fecha tiene, en aras también de poder verificar, su señoría, si ese elemento ya realmente se haga recolectado o no. Pero insisto, esta adición última debe ser rechazada por parte de su despacho por haber sido extemporánea. Esa es mi manifestación al respecto. Muchas gracias. Conforme a la manifestación del abogado de la defensa, y como quiera que estamos en audiencia formulación de acusación, el representante de Víctor de la palabra, el despacho considera que no va a conceder el uso de la palabra y va a decidir sobre la solicitud que ha realizado. La delegada de la Fiscalía ha pretendido adicionar, conforme en el momento procesal de formular la acusación en contra del procesado, quien manifestó adiciones conforme a solicitud del representante de víctima. El despacho considera que la adición versa sobre los elementos materiales probatorios, más no sobre hechos jurídicamente relevantes, en la cual se debe indicar que la formulación de acusación, conforme lo establece el artículo 338 siguientes del Código de Procedimiento Penal, la cual es un acto complejo, en la cual el descubrimiento se perfecciona una vez se entrega los mismos al abogado de la defensa. Es por ello que al correr traslado de los elementos materiales probatorios a la defensa, es que se perfecciona el descubrimiento como tal. Y si el abogado de la defensa considera se ha violado en algún momento con el anexo probatorio derechos fundamentales de su prohijado, pues es allí en otra etapa procesal donde debe alegar esta circunstancia y no en esta diligencia judicial. Dado que reitera el despacho, el perfeccionamiento es el momento en que la Fiscalía efectivamente descubra y materialice el mismo, con la entrega de los elementos materiales probatorios y con ello indique los testigos que pretende hacer valer en juicio. Es por ello que el despacho permitirá que la delegada de la Fiscalía realice las respectivas adiciones como lo acaba de señalar. El despacho, una vez ha escuchado a la delegada. Su señoría, discúlpeme. Su señoría, si es tan amable, me da el uso de la palabra. Representante, ¿usted es el representante del ministerio, del representante de víctima? Sí, su señoría. Es tan amable con relación al descubrimiento, que la víctima también tiene derecho a hacer manifestaciones frente al descubrimiento probatorio. Sí, doctor, en ese momento, como quiera que se ha accedido a la adición de la delegada de la Fiscalía, el despacho considera no pertinente darle el uso de la palabra hasta tanto que la delegada de la Fiscalía está representando también los intereses de la víctima. Entonces, en este momento procesal, ya ha permitido se formule acusación, se hagan los respectivos adiciones y por ello continúa con la diligencia judicial. Sí, su señoría, discúlpeme, es que de la manera tan abrupta que fue interrumpida al momento de la Fiscalía de estar haciendo las adiciones o los descubrimientos que este defensor le solicitó, pues todavía no ha terminado. Entonces, si se le permite hacer mención de todos los elementos que se le solicitó por parte del suscrito defensor de víctimas descubrir. O si me permite a mí directamente hacer descubrimientos. La delegada de la Fiscalía mencionó ya había culminado con su intervención, por eso es que esta juez está realizando la intervención y escuchó al abogado de la defensa. Sí, señoría, es que si usted escucha el CD de la manera abrupta que se interrumpió, llevaría a eso, pero es que eso es lo difícil de ahorita la virtualidad, que estamos en espacios diferentes, pero a la señora fiscal le estaba indicando el descubrimiento de una serie de evidencias que hacen falta relacionar por parte de este defensor, su señoría. Señora fiscal, ¿usted ya había culminado con su intervención?
Su señoría, me da pena con usted, pues ante la manifestación de la víctima, sí le solicitaría que me regalara unos 5 minutos más con él para poder verificar que de lo que él me envió vía WhatsApp, si fue que me hizo falta algo de la lectura que le hice. Le rogaría, por favor, su señoría, lo que la víctima manifiesta efectivamente dificulta la comunicación entre las partes y por ello... pues su señoría, el descubrimiento probatorio según el criterio de la víctima ha quedado incompleto con las manifestaciones o los WhatsApp que él me envió. Le solicitaría por favor que me des un espacio de 5 minutos para verificar qué es lo que me hace falta, o da el caso pues decirle que no, que eso es sencillamente lo que se adicionó. Señora fiscal, el despacho hasta este momento considera que precisamente cuando se improvisan las diligencias judiciales, y se cita, y esta es una audiencia que se ha fijado con antelación y que se conoce cuál es el procedimiento, el despacho en principio ha accedido a esa adición porque no se había perfeccionado la audiencia o no se ha culminado esta diligencia judicial. Dado precisamente a la gravedad de los delitos, a que se encuentra una víctima, también un procesado, y que debe ser el despacho garantizar los derechos de todas las partes de manera objetiva, sí llama la atención porque considera esta audiencia ha sido una audiencia improvisada en la cual se pueden ver afectados los derechos de las víctimas, a quien también representa la Fiscalía. Se concedió el receso inicial a efectos que precisamente se realizara la conversación. En estos asuntos, cuando se ha notificado esta audiencia con antelación, el despacho sí llama la atención y considera, además de que no se están cumpliendo con las funciones y deberes que se deben llevar a cabo, y llevan a que estas audiencias se conviertan en audiencias improvisadas, desordenadas y que no se puedan llevar a cabo como se debería llevar. Entonces el despacho, frente a este asunto y considerando los derechos que le asiste tanto al procesado como también a la víctima, sí no se debe llevar a cabo de esta forma, como quiera, que el despacho ya intervino la defensa y se deberá llevar otro momento procesal o hacer verificar cómo se puede realizar o la representante de víctima representar los intereses de a quien representa, pero en este momento ya ha sido no una sino 2 ocasiones, por lo tanto el despacho continuará con esta diligencia judicial. Y en el entendido que también se ha esperado, se cuenta con otra audiencia judicial, una vez termine esta, no menos ni más importante, pero que sí debe llevar a cabo, y el desorden precisamente de las diferentes audiencias no permite que se lleven a cabo en debida forma todas las diligencias judiciales. Despacho, frente a este asunto y dada las circunstancias como ha ocurrido esta diligencia judicial, considera debe continuar con la audiencia de formulación de acusación, o la misma de esto le corre traslado, como quieran, que es que representa a la comunidad, a la gente del Ministerio Público. Gracias. Pues me parece que el desorden del que usted habla, pues es suscitado en buena parte también por el señor representante de la víctima. Pues la víctima tiene derecho a hacer su descubrimiento propio, ¿no? Digamos, ya para los efectos del juicio es que se hace a través de la Fiscalía, pero él puede hacerlo directamente sin necesidad de recurrir a la Fiscalía en cuanto al descubrimiento toca. Entonces, ese ir y venir entre Fiscalía y Defensa, perdón, entre Fiscalía y Defensor de Víctimas es lo que nos ha llevado a eso. Entonces, pues, si el señor defensor de víctimas tiene otros elementos probatorios que descubrir, él puede hacerlo directamente, no necesita recurrir a la señora fiscal. Entonces, bastaría que el uso de la palabra se le otorgue al defensor de víctimas para ello, y pienso que con eso se zanjaría esta discusión, señoría. Muchas gracias. Así es, agente del Ministerio Público, como quiera, que dentro del sistema penal acusatorio de la ley 906 del año 2004 también permite que se conceda una oportunidad
a la víctima cuando la Fiscalía no incorpora estos elementos materiales probatorios. Es por ello que en este momento el despacho le da el uso de la palabra al representante de la víctima para que brevemente haga su intervención. Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, este defensor hará un descubrimiento, hará relación a un descubrimiento probatorio. Su señoría, en cuanto al testimonio del subintendente Jaime Augusto Arias Moreno, también se hará referencia a unos informes, los cuales voy a relacionar a continuación. Otro, informe de investigador de campo de fecha 14 de septiembre del 2020, mediante el cual se llega a análisis el lead del abonado telefónico. Otro, informe, su señoría, denotando que los informes de investigador de campo de fecha 29 de septiembre y 1 de octubre del 2020 de la empresa Claro y Movistar, se llegan los respectivos oficios de la empresa con sus respectivos anexos. Otro es el informe de investigador de campo de fecha 2 de julio del 2020, mediante el cual se llega a respuesta de empresa Telefonía Movistar respecto al abonado celular 317. Con relación, se descubre el testimonio del funcionario Carlos Arturo García Rincón. Este podrá ser ubicado a través de la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional. Él es el jefe, era el jefe del aquí procesado, y con él se introducirá en la hoja de vida de Jesús y la constancia de fecha 25 de junio de 2020 de la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, mediante la cual se informa ingreso y cargos asumidos por el patrullero Jesús. El testimonio del subintendente José Leonardo Moreno Cañas, que también podrá ser ubicado a través de la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, y con él se hará mención del informe de investigador de campo de fecha 15 de mayo del 2020, mediante el cual se llega a la fijación fotográfica y georreferenciación del recorrido realizado por el acusado mientras retenía a la víctima. El testimonio de Wilmer Fernández Peñalosa, quien podrá también ser ubicado a través del talento humano de la Policía Nacional, y corresponde, con él se introducirá el acta de inspección a vehículo de placas GKM 808 de fecha 14 de mayo del 2020, suscrito por el procesado. El testimonio del señor Rodríguez Torres Arciniegas, quien podrá ser ubicado a través de la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, y con quien se introducirá, igualmente lógicamente se descubre, informe de investigador de campo de fecha 24 de julio del 2020, mediante el cual se llega a 2 álbumes para reconocimiento fotográfico, álbumes 469/1 y 469/2, en donde se incluye la imagen del acusado Jesús. Testimonio del intendente Freddy Jair Badillo Gutiérrez, que podrá ser ubicado en la Oficina de Talento Humano. Se descubre el oficio S2020-0917 de fecha 16 de mayo del 2020, mediante el cual se llega retrato hablado. En cuanto a los particulares, su señoría, está el testimonio de Francisca Echeverría Peña. Se descubre el testimonio. Ella es de profesión contadora, y con ella se incorporará certificación de fecha 30 de mayo del 2020, mediante la cual se sustenta preexistencia de dinero y ocupación de la víctima, llegando cámaras de comercio, declaraciones de renta y otros documentos. Esas son las evidencias, su señoría, testimoniales y documentales que descubre por parte de la víctima. ¿Culminó con su intervención, representante de víctima? Sí, su señoría, muchas gracias. Perfecto. Señor representante de víctima, en su intervención repitió las que manifestó la delegada de la Fiscalía. Por lo tanto, en el momento que se materialice el descubrimiento comprobatorio con la defensa, en la siguiente etapa, pues será donde se valoren esas circunstancias conforme a las adiciones que realizó la delegada de la Fiscalía y el representante de víctima. El despacho las decreta incorporadas al escrito de acusación, la cual deberá ser entregada dentro de los 3 días siguientes al abogado de la defensa, conforme al artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. ¿La defensa va a alegar inimputabilidad en este asunto? No, su señoría. Gracias. Conforme a la siguiente etapa procesal, se debe fijar fecha para llevar a cabo audiencia preparatoria
Ya les indico la fecha y hora.